Muchas gracias, Michael. Agradezco a la Fundación Toma la invitación y aprovecho también la oportunidad para dar una enhorabuena a mis queridas amigas Verónica y Catherine el habernos congregado a varios ponentes nacionales y del extranjero en Lima. Sin más, doy inicio. El presente trabajo tiene como objetivo estudiar 3 vetas de información que se encuentran depositadas en los inventarios de las iglesias catedrales iberoamericanas, los inmigrantes de piel y papel, los retablos y los enseres de culto. En las bibliotecas capitulares de las iglesias catedrales del Nuevo Mundo descansan uno de los repositorios que a nuestros ojos han sido tan poco estudiados por los historiadores e historiadores del arte por la falta de comprensión de sus saberes. Me refiero de manera puntual a los inmigrantes de piel y papel. Con este nombre he llamado en los últimos 10 años a los libros manuscritos e impresos que formaban parte de las primeras librerías de las iglesias catedrales de Iberoamérica y que se erigieron de manera simultánea con la propia historia de los cabildos eclesiásticos de cada una de las ciudades referidas aquí, Lima y Cusco. Asimismo, se pretende demostrar que mediante la incorporación de estos nuevos saberes, los cabildos catedrales crearon una nueva red de comunicaciones y de enseñanza y que su adquisición se engarzó como uno de los proyectos de legitimación de toda iglesia catedral iberoamericana. Aunado a los libros de coro y de la liturgia, se deben añadir los retablos, los lienzos, los enseres de culto, pues en todo ensayo de compra y de adquisición que tuvieron los cabildos catedrales del Nuevo Mundo, sus canónigos, dignidades, obispos y procuradores vieron la necesidad de arroparse con toda clase de ajuares, instrumentos, muebles, telas y ropajes que llevaron al boato y a la magnificencia de sus celebraciones, como si se tratase de que Dios estaba con nosotros en cada una de sus puestas en escena para gloria de su nombre. Los acervos de las bibliotecas particulares y de las corporaciones de antiguo régimen encierran un rico cosmos de información. Mediante un estudio microanalítico se puede conocer y analizar a detalle la personalidad de una biblioteca, entendida esta como un ambiente cultural que la rodeó en su formación y las influencias intelectuales que recibió. Las hipótesis rectoras de esta investigación son: ¿por qué la historiografía ha considerado que las iglesias catedrales de Lima y Cusco no tuvieron librerías dignas para entrar en el radar de los estudios de la historia del libro antiguo? ¿Qué elementos coadyuvaron para que la actividad de compra y adquisición de libros antiguos quedase en último término en los ejercicios de poder y legitimación de los cabildos catedrales de Lima y Cusco? ¿Y cuáles son las fuentes primarias desde las cuales se pueden arrancar para hacer estudios sobre el libro antiguo y del mobiliario de esas 2 iglesias catedrales peruanas? Debo referir que las hipótesis y conclusiones aquí asentadas, aunque parezcan preliminares, tienen el propósito de abrir nuevos caminos hacia la indagación y el diálogo interdisciplinario, de manera concreta con la musicología, la historia intelectual y la historia del libro antiguo. Por lo anterior, el presente trabajo se encuentra dividido en 2 apartados. En el primero, que es las bibliotecas hispanas en el Nuevo Mundo, la llegada de libros y de pobladores europeos a tierras americanas fueron 2 fenómenos que acontecieron de manera simultánea conforme se conquistaron los principales centros urbanos de los imperios mexica e incaico. Se tiene noticia que durante la conquista de México Tenochtitlán, Jerónimo Aguilar trajo consigo un libro de horas atado a sus ropas, cuando fue rescatado por Hernán Cortés en 1519. Los libros de caballerías, de escolástica, de teología y los devocionales crearon nuevos imaginarios colectivos en los hombres que hicieron las empresas de conquista, descubrimiento y del dominio espiritual. Aunque se carece en buena medida de información histórica sobre la llegada y la circulación de inmigrantes de piel y papel, esto no impide que pueda hacerse una reconstrucción general de la historia del libro antiguo en el siglo XVI, es decir, quiénes fueron los agentes e intermediarios, sus posibles lectores y clientes, y de sus acervos y bibliotecas que se fueron fundando en Nueva España y en el Perú. Buena parte de la historia cultural de las bibliotecas antiguas puede encontrarse en los registros de ida de las embarcaciones de las ciudades contiguas al río Guadalquivir, en los bienes de difuntos y en los decomisos de bienes de los procesos inquisitoriales. La historia sobre las bibliotecas corporativas y particulares de la Ciudad de México en el siglo XVI es escasa y poco se detalla sobre sus acervos sobre el contenido de sus acervos. En la primera mitad de esa centuria solo se tiene referencia documental de la formación de la biblioteca particular de Fray Juan de Zumárraga, que estaba conformada por 41 títulos, y del intento fallido de la biblioteca del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco
en 1535. Es muy aventurado decir si en la formación de estas dos librerías hubo o no la predilección hacia una materia o título de obra. Sin embargo, solo dos autores se citan de manera recurrente y son Rodrigo Fernández de Santaella y Alfonso Tostado. Por su parte, en el Perú se han podido referenciar la existencia de 4 bibliotecas particulares, que son la del obispo Vicente de Valverde con 178 títulos, la de Diego de Narváez con 30 títulos, la de Alonso de Riquelme de 15 títulos y la de Lisón de Tejada de 22 títulos. De estas 4 bibliotecas hay algunos títulos que se mencionan con bastante frecuencia, que son el Arte de la Lengua Castellana de Antonio de Nebrija y la Lengua de Erasmo de Rotterdam. También está el Manual del Caballero Cristiano de Rotterdam y el Cortesano de Baltasar de Castiglione. Y finalmente está la Crónica General de España. Desde una óptica de una historia comparada, puede verificarse que entre las bibliotecas de la Nueva España y el Perú casi no hay diferencia, pero sí analogías. Por ejemplo, en la Ciudad de México solo se tiene el registro de 2 bibliotecas, una particular que fue la del obispo Fray Juan de Zumárraga y una corporativa que fue la de la Iglesia Catedral de México. Sin embargo, en Lima solo se advierten 4 bibliotecas particulares y ninguna corporativa. En ambas cabezas del reino se ha podido verificar que el trivium, es decir, los saberes de la dialéctica, de la gramática y de la retórica, fueron saberes de mayor predilección en la compra y adquisición de inmigrantes de piel y papel, como lo demuestra la diapositiva siguiente. Bueno, y en cuanto paso al segundo tema, que son las fuentes y su estructuración. Los indicios con los que se cuenta para estudiar los acervos de las bibliotecas particulares y corporativos del siglo XVI no son copiosos, pues sigue siendo buscar una aguja en un pajar. Para efectos de esta investigación se recurrió a la lectura y análisis de los inventarios de los medios de ejecución, es decir, mobiliario, ornamentos y libros, que se asentaron a manera de memorial en las actas capitulares de las iglesias catedrales del Virreinato del Perú. La estructura general que guarda esta clase de inventarios es la siguiente. Se anotaba el número de originales de la obra, las 3 primeras palabras o menos del título de la obra al que se hace referencia y el nombre del autor. En algunos casos se incluían más detalles como la lengua en la que estaba escrita, ya sea latín o romance, en escasos ejemplos si se trataba de manuscrito o impreso, y a veces del tamaño o de su presentación. En casi todos los casos los datos son incompletos y de ahí viene la gran dificultad que se ha tenido en esta investigación para identificar una obra en concreto. Por su parte, el mobiliario y los ornamentos siguen la misma lógica, pues se considera el número de piezas, el material de hechura, los adornos más llamativos, las medidas e incluso en algunos casos los usos o la disposición actual de los objetos de las iglesias catedrales o bien el personal que lo portaba desde su llegada a España. Para los efectos de esta investigación se han empleado las actas capitulares que asientan toda clase de negocios y asuntos tratados por el cuerpo colegiado de las iglesias catedrales de Lima y de Cusco. Se debe advertir que en el caso de la Iglesia Catedral de Cusco, su consulta ha sido hasta cierto punto de aventura y poca fortuna, pues en el caso de la Iglesia Catedral de Lima, toda su serie documental se encuentra en una fácil disposición de consulta en el archivo del Cabildo Metropolitano de Lima. En el caso de la Iglesia Catedral de Cusco esto no sucede, pues solamente los 3 primeros libros de actas se pueden consultar en pantalla de un ordenador instalado en el Archivo Arzobispal de Cusco y el resto de sus series documentales están bajo resguardo sigiloso de un puñado de canónigos celosos de su información. Pues bien, sin dar más detalles sobre esta problemática, nos adentraremos en los inventarios que se encuentran en las actas de Cabildo de la Iglesia Catedral de Cusco. Se trata de 5 inventarios que diferentes oficiales menores de la Iglesia Catedral, llámense notarios apostólicos, mayordomos y sacristanes, entregaron al pleno del cuerpo colegiado de la Iglesia Catedral y a su tesorero Juan Martínez de Gallegos. De todos los bienes, retablos, lienzos, libros, campanas, órganos y hierros que fueron comprados y adquiridos entre mayo de 1546 a febrero de 1553 por diversos criados de su iglesia catedral en España. A lo largo de esta fuente se confunden los términos de su inventario y en más de una ocasión su amanuense se equivoca por tener, cito, los ojos nublosos por la edad que le achaca desde que vino a estas tierras. Fin de la cita. Por todo lo anterior es que decide englobarlos en 6 materias
en 6 grandes materias, que son ingredientes de piel y papel, hierros para hacer hostias, retablos y lienzos, órganos, ornamentos y otros enseres de culto. Aquí a continuación en la tabla pongo únicamente 2, que son los ingredientes de piel y papel y los retablos y lienzos, que demuestran algunas escenas pictóricas específicas. A pesar de las galimatías que encierra cada uno de los inventarios hasta ahora consultados, los resultados para hacer la reconstrucción del primer acervo de la librería y del programa pictórico de la Iglesia Catedral de Cusco han sido satisfactorios. Se han podido identificar 8 imágenes de lienzo, 10 lienzos grandes, 2 paños de imágenes, 7 retablos de madera con escenas específicas y un tapiz. Asimismo, se han identificado 36 libros de coro, los cuales están divididos en 4 materias, es decir, cantorales, que están conformados por 6 procesionarios, 2 salterios, un pasionero, un santoral y un tenebrario, que dan un total de 11 libros. En liturgia hay 3 breviarios, 10 misales, dando un total de 13 libros. En música hay 4 artes de canto llano, y en otros hay un calendario y 7 manuales diversos, que dan un total de 8 libros. Algo que llama la atención del que presenta esta investigación es que se puede cuantificar las tradiciones de origen de los libros, pues de los 36 aquí presentados, 17 son sevillanos, 3 son toledanos, 3 romanos y un cordobés. Es decir, se sigue cumpliendo lo que la historiografía del libro antiguo nos ha dicho sobre el siglo XVI, es decir, que la música de la Iglesia Catedral de Sevilla fue una de las escuelas de música que fue la responsable de cómo, cuándo y por qué debía de enaltecerse con la voz y el sonido y el sonido a Dios, pues como dijo ya San Agustín, el canto es la mejor loa a Dios, pues cantar es 2 veces más cuantificable que el resto. Hasta el momento, las fuentes primarias aquí utilizadas no nos han permitido tener una cuantificación certera sobre los porcentajes de libros que fueron impresos o manuscritos, las procedencias, las lenguas de predominio, ni las ediciones originales versus copias, debido a que en los inventarios no se asentó esta clase de información. Ahora bien, en cuanto a las actas capitulares de la Iglesia Catedral de Lima, no se tienen vestigios algunos de lo que sucede para el periodo de 1564 a 1600. Y que haya habido iniciativas personales o corporativas de hacerse de un buen registro de libros, de liturgia, de coro, de gramática o de teología por parte del Cabildo Catedral. En buena medida se debe a que esta tierra, por lo menos hasta 1580 y no antes, estuvo enfrentada por las facciones de los conquistadores, e inclusive porque su cuerpo colegiado estuvo peleado entre sí, porque sus 2 primeros prelados prefirieron en todo momento resolver antes los problemas más aledaños a la comarca que crear nuevos ánimos para la compra y la adquisición de libros de coro e imágenes pictóricas. Esto se hace patente en un acta cabildo de 1564, cuando se ordena que no se tendrá con buenos ojos que las arcas del rey encargadas a su persona y a las dignidades de los canónigos se evite la distribución de los diezmos y de los sueldos de la mesa capitular, y bien que se destinen en cosas superfluas como libros, ornamentos y enseres de culto como cálices, campanas y espejos. Cito: pues es materia azarosa retada a la autoridad máxima del rey con tan nimios y descarados intereses. Fin de la cita. Tendría que haber pasado 2 gobiernos pontificales, el de los prelados Jerónimo de Loaiza y Toribio de Mogrovejo, para que Bartolomé Lobo Guerrero tuviera estimación por la dignidad de la posesión y creación de los libros, pues durante su gobierno mandó celebrar en 1617 un concierto entre el Cabildo Catedral de Lima y Cristóbal Muñoz, escritor de libros para la elaboración de los libros corales. En una primera escritura de obligación, Cristóbal Muñoz, escritor de libros, su mujer Tomasina Ortiz y su suegra Catalina Ortiz se comprometen a hacer la librería coral de la Iglesia Catedral de Lima. Y tras el paso de 4 años, en 1621, el interesado por fin presenta la obra terminada al Cabildo Catedral de los Libros Corales, que se comprometió a hacer según el concierto que se celebró años atrás. De esta labor crea 9 libros de polifonía variada, 20 libros de canto llano y 10 más misceláneos para el apoyo de la enseñanza del canto figurado, armónico y de la gramática, que debe de enseñarse a los interesados a pertenecer al coro de la Iglesia Catedral de los Reyes.
Los conocimientos de la lengua no se limitaron a los estudios de la gramática y la retórica latinas. Antes bien, en el siglo XVI y XVII, en los territorios hispanoamericanos, en los que se dio cita a la unicidad de varios saberes de la antigüedad clásica y la inclusión de nuevos saberes y lenguas amerindias, por ello es que se justifica la llegada de títulos referentes al trivium, al quadrivium y a las Studia Humanitatis, para formar parte del acervo de la librería de la Iglesia Catedral de México y de Cusco y Lima. La lengua dejó de ser un mero análisis de sus estructuras lingüísticas y pasó a ser una enseñanza práctica de latín y el medio por el cual las lenguas nativas americanas empezaron a fijar como escrituras, capaces de expresar conceptos abstractos y concretos. Puede considerarse que para el siglo XVI y XVII, la librería de la Iglesia Catedral de Cusco se situó en una sociedad oral y de pocos libros, en donde las bibliotecas eran incipientes o exiguas. Pero el arte de la retórica empezó a manifestarse de manera más persistente en la memoria espacial e interna del Virreinato del Perú. La reconstrucción histórica aquí presentada sobre el acervo librario que tuvo la primera biblioteca corporativa de la Iglesia Catedral de Cusco en la segunda mitad del siglo XVI ha constatado que las materias de la liturgia y de la música han estado fuera del interés de la historia intelectual moderna, y eso se debe a que se carece de bibliografía secundaria que permita conectar los saberes de dos disciplinas, que a criterio del autor de esta contribución no han logrado tener un diálogo recíproco y constante, es decir, la historia y la musicología. Aunado a ello, se carece de estudios que permitan clasificar con precisión el conocimiento de los repertorios de culto y de la música, en buena medida porque no basta con solo conocer las fiestas, el calendario litúrgico y los lenguajes musicales de la época, sino la forma en cómo se integró y se dispuso el saber en los libros de todas las iglesias catedrales hispanoamericanas. Para resolver ese escollo es que nos proponemos indagar más sobre esos acervos librarios, llevándolos al seno de la historia comparada, es decir, constatar que dos librerías corporativas eclesiásticas de los dos emplazamientos con pasado prehispánico, es decir, las iglesias catedrales de México y de Cusco. Esta investigación está por hacerse y trata de quedar integrada en mi tesis de doctorado, que lleva por título Las iglesias catedrales de México y Cusco, Lima, formas, mecanismos y espacios de su representación 1540 a 1580. Muchas gracias.